En este cuarto problema, si x es una variable aleatoria cuya función de densidad está definida por kx en el intervalo de 0 a 1, k en el intervalo de 2 a 3, 0 en cualquier otra x, se nos pide determinar el valor de k, obtener la función de distribución acumulada para la variable aleatoria x y obtener la probabilidad de que x sea mayor que un medio y menor o igual que 5 medios. Conviene recordar que para que una función propuesta sea una función de densidad debe cumplir con dos condiciones. La primera condición es que f de x debe ser mayor o igual que 0 para toda x que sea un elemento de los reales. La segunda condición es que la integral de menos infinito hasta más infinito para f de x diferencial de x debe ser igual a 1. El valor de la constante k lo podemos obtener precisamente al igualar la integral con 1 a lo largo de todos los reales. De esta forma, lo que tendríamos sería que la integral de menos infinito hasta más infinito para f de x diferencial de x es la integral de menos infinito hasta 0 de lo que vale ahí la función que es 0 más de 0 a 1 lo que vale ahí la función que es k multiplicado por x integrado respecto de x, de 1 hasta 2 lo que vale ahí la función que nuevamente es 0, de 2 hasta 3 lo que vale ahí la función que es k integrado respecto de x, y finalmente desde 3 hasta el infinito lo que vuelve a valer ahí la función. Tenemos una primera integral que vale 0, una tercera integral que vale 0 y una quinta integral que vale 0. Si resolvemos esta primera integral, que es diferente de 0, lo que tenemos es k por x al cuadrado entre 2, evaluado para x entre 0 y 1. Y habría que sumar ahora k multiplicado por x, evaluado entre un valor de x igual a 2 y un valor de x igual a 3. Esto nos permite determinar el valor de k, y al hacer las evaluaciones correspondientes a lo que llegamos con estas dos integrales evaluadas entre dichos límites sería a que 3 veces el valor de k entre 2 debe ser igual a 1, de donde el valor de la constante k es precisamente 2 tercios. De esta manera, la función de densidad de la variable aleatoria x tendría que ser 2 tercios de x en el intervalo de 0 a 1 y 2 tercios en el intervalo de 2 hasta 3. Si graficamos esta función, vemos lo siguiente. Para valores de x menores que 0, la función vale 0 en forma abierta. En el intervalo de 0 a 1 es 2 tercios de x. Para x igual a 0 vale 0, cierra este punto y se comporta linealmente hasta el valor de 1, en cuyo valor la función toma su valor máximo, y esto sería 2 tercios por 1, es decir, el valor de 2 tercios. Podemos ver que el área bajo la curva va aumentando. De hecho, esto es un triángulo, la base es unitaria, la altura es 2 tercios. La base por la altura entre 2 nos daría 1 tercio. 1 tercio es lo que se acumula como área hasta 1. De 1 hasta 2 la función vuelve a ser 0. Ahí no acumula. Posteriormente se convierte en un valor constante, y justamente este valor constante es en el intervalo de 2 a 3 de 2 tercios. Este es un rectángulo de base unitaria y altura 2 tercios. Esto genera 2 tercios de área, esto genera 1 tercio, el área bajo la curva es 1, y en todos los demás valores la variable vale 0. Efectivamente, esta integral así resuelta permite justificar que este modelo es un modelo de una función de densidad. En el caso de la función de distribución acumulada, conviene recordar lo siguiente. Esta es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que x, y es el resultado de integrar desde menos infinito hasta x la función de densidad. Existen varios intervalos en los cuales hay que determinar la acumulada.
acumulamos 0 hasta antes de llegar a 0. Cuando x es menor que 0, la función de distribución acumulada es la integral de menos infinito hasta ese valor de lo que vale ahí la función, que es 0. Esta acumulada es 0. Cuando estamos en el valor de x entre 0 y 1, un valor de x entre 0 y 1, tenemos que llegar a un valor de x justamente en este intervalo, pero pasamos por una primera sección en el intervalo de menos infinito a 0, de algo que vale 0, y luego pasamos desde x igual a 0 hasta el valor de x igual a x en algo que está definido como 2/3 de x. A la hora de integrar, lo que tenemos es x al cuadrado entre 3 evaluado entre 0 y x, y esto nos genera un valor de x cuadrado entre 3. Cuando tomamos valores de x entre 1 y hasta antes de llegar a 2, la acumulada, es decir, un punto por aquí, tenemos que cruzar primero de menos infinito hasta 0 por una función que vale 0. Luego desde 0 hasta 1 cruzamos por la función que es 2/3 de x diferencial de x, desde 0 hasta 1. Y luego cruzamos desde 1 hasta el valor de x en el cual fuéramos a evaluar la función por una región que vuelve a ser 0. Si resolvemos estas tres integrales y las sumamos, el resultado al que llegamos es igual a 1/3, es un valor constante. Y es precisamente constante porque después de acumular el tercio de área bajo la curva ya no acumulamos nada. En el intervalo de 1 a 2 permanecemos constantes con 1/3. Desde un valor de x igual a 2 y hasta un valor de x igual a 3, nuestra acumulada cruza de menos infinito a 0 por una función que vale 0, desde 0 hasta 1 por una función que es 2/3 de x diferencial de x, de 1 hasta 2 por una función que vale 0, y luego de 2 hasta un valor x por la función que está definida como constante 2/3 respecto de x. Si integramos, tendríamos x elevado al cuadrado dividido entre 3, que hay que evaluar entre 0 y 1, más 2/3 de x evaluado para x entre 2 y precisamente el valor de x. Tendríamos en la primera integral un valor de 1/3, y a esto habría que sumarle 2/3 de x menos 2/3 de 2, es decir, menos 4/3, con lo cual llegamos a una respuesta de 2/3 de x menos 1. Finalmente, cuando la x es mayor que 3, ya logramos acumular la totalidad. La acumulada sería la integral de menos infinito a 0 de algo que vale 0, más la integral de 0 a 1 de lo que vale ahí la función, que es 2/3 de x diferencial de x, desde 1 hasta 2 de lo que vale ahí la función, que es 0, desde 2 hasta 3 el valor constante 2/3 respecto de x, y finalmente de 3 hasta el valor x, que sea mayor que 3, de lo que vale ahí la función, que es 0. Si resolvemos esta integral, vamos a llegar finalmente a un valor unitario. De esta manera, la función acumulada es una función seccionada definida de la siguiente forma: 0 para valores de x menores estrictamente que 0, para valores de x entre 0 y 1, x al cuadrado entre 3, para valores de x entre 1 y 2, un valor constante 1/3, nuevamente un término 2x entre 3 menos 1 para valores entre 2 y 3, y 1 para valores de x estrictamente mayores que 3. Esta función de distribución acumulada es una función creciente, continua para todos los reales, y que cumple las características de todas las funciones de distribución acumuladas. Finalmente, en el caso del inciso C, nos piden determinar la probabilidad de que la variable x tome un valor mayor que 1 medio, pero menor o igual que 5 medios.
Por diferencias de probabilidades podemos decir esta es la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 medios menos la probabilidad de que la variable aleatoria de x sea menor o igual que 1 medio. Esto en virtud de lo siguiente: si este es el valor 1 medio y este es el valor de 5 medios, queremos la probabilidad de todos los valores a lo largo de este intervalo semicerrado por la derecha o semiabierto por la izquierda. Si acumulamos hasta este valor, estamos agregando todos los valores hasta 1 medio, que si los restamos justamente nos dejaría lo que estamos buscando. Pero esto representan las funciones acumuladas, evaluadas para 5 medios y para un valor de 1 medio. Si evaluamos en 5 medios, que sería a lo largo de esta recta la función acumulada, dándole el valor de 5 medios, 2 por 5 medios nos dejaría un valor de 5, entre 3 5 tercios, menos 1, estos serían 2 tercios, la acumulada para 5 medios, menos la acumulada para 1 medio. Pero para 1 medio es un valor en el intervalo de 0 a 1. Es el valor de x, en este caso 1 medio al cuadrado, que es 1/4, dividido entre 3, es decir, 1/12. Si sacamos el factor común de 12, tendríamos que multiplicar por 4, y esto nos conduce a 8 menos 1, y la respuesta final sería 7/12, que representa esta probabilidad. También es posible encontrar esta misma probabilidad a través de la integración de la función desde 1 medio hasta 5 medios, dado que es una variable continua, no importa que no esté incluido el valor extremo. Te invito a que verifiques que al integrar la función de densidad así definida desde 1 medio hasta 5 medios, la respuesta a la que puedes llegar es 7/12.